Este video es presentado por El Podcast del Abismo, un programa dedicado a profundizar en la magia, la brujería, el ocultismo y el sendero de la mano izquierda. Disponible en Patreon y Spotify. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Ecos del Abismo. En esta oportunidad, regresando a los videos temáticos, después de ese par de videos un poco diferentes subidos aquí en el canal en el pasado mes de agosto. A propósito, espero que estos videos hayan sido de su agrado. Para quienes no sepan de lo que estoy hablando, me refiero a los directos de Instagram que suelo hacer con algunas personas y que he resubido aquí en el canal. A algunas personas les ha gustado esta dinámica, a otras no tanto, pero sepan que todo es parte justamente de estos 6 años del canal, donde 6 años ya es un tiempo considerable, pero siempre me he sentido en la necesidad año tras año de ir pensando en nuevas cosas para traer e implementar aquí en el canal. Y esa ha sido una de ellas, además de las experiencias sonoras, entre otras cosas que en general quiero hacer para seguir nutriendo mucho más este espacio. Y hablando precisamente de esto, uno de los últimos videos subidos aquí en el canal fue una ofrenda sonora a Hécate en la forma de un himno. Para quienes no lo hayan visto, por aquí les dejo la miniatura, lo pueden buscar dentro del canal. Puedo decir que en general, basándome en los comentarios, para muchos de ustedes resultó una experiencia bastante grata esta que se compartió. Y precisamente queriendo complementar esa parte y aprovechando la primera mención de Hécate formal aquí dentro del canal, pues hombre, he pensado que es muy buena idea hacer un video dedicado a hablar sobre ella para tener esas dos partes. Tanto la práctica con el tema del himno a Hécate, que ya se compartió, del que les estaba hablando hace un momento, y por supuesto este video teórico. Me gustaría aclarar de entrada que no soy un devoto a Hécate, no soy un practicante conectado con su línea, con sus ritos, con sus prácticas, con sus ceremonias, pero ustedes me han insistido en más de una oportunidad que hable sobre ella. Y por supuesto, al ser una entidad de múltiples facetas, no se puede negar que tiene efectivamente unos aspectos nocturnos, oscuros, asociados con el inframundo, los muertos, la brujería, la magia, la hechicería y demás, que le hacen precisamente una entidad con la que muchos dentro del sendero de la mano izquierda quisieran y pudieran efectivamente trabajar, ya que estas características y atributos pues efectivamente le hacen ser una señora de la noche o una manifestación de lo femenino oscuro. También me gustaría aclarar que gran parte de este video se va a basar en elementos históricos, arqueológicos, que pueden encontrarse en diferentes libros y documentos que hablan sobre el estudio de Hécate. Esto lo digo ya que sabemos muy bien que corrientes como la Wicca, Mano Derecha, Nueva Era y por ahí otras tantas personas pues han tomado esta diosa de manera muy personal y han querido establecer una serie de verdades, cosa que me parece muy complicada cuando se habla de un asunto tan subjetivo como lo es la magia y la mitología y demás, pero han querido establecer unas verdades frente a Hécate. Yo no vengo aquí a discutir con nadie, ni vengo a presentar algo que considero una verdad absoluta. Vengo a hacer un ejercicio, como los muchos que ya he realizado para Ecos del Abismo, desde el más grande y profundo rigor académico, o por lo menos es lo que intento, para presentarles, históricamente hablando, qué podemos encontrar cuando hablamos de Hécate. También es importante que no se trata ahora de tomar un panteón, como lo es el griego o el grecorromano, que no ha sido constituido necesariamente desde esa dualidad, como lo que sí ha pasado con el cristianismo, el catolicismo y en general todas las mitologías alrededor de las religiones abrahámicas, para reconocer únicamente unos aspectos o validar únicamente unas facetas oscuras o nocturnas en Hécate y por ello clasificarla como una entidad demoníaca o infernal. Para nada, no se trata tampoco de eso. Creo que cuando abordamos otros panteones, otras culturas y otras civilizaciones, tenemos que tener cuidado de no ir a teñir con esa mirada precisamente de la dualidad y con estas premisas que son tan propias, podríamos decirlo así, de la magia ceremonial occidental, de todo lo que tiene que ver con los elementos hebreos, etcétera, etcétera.
Así que sin más preámbulos y agradeciéndoles por estar aquí, vamos a comenzar con el video. Para la construcción de este video, y teniendo en cuenta las múltiples facetas, fuentes y referentes que podríamos explorar a la hora de estudiar la figura de Hécate, he decidido, a propósito de que su número sea el 3, el abordarla en 3 aspectos. Una, que la ve como una deidad universal o una gran madre; otra, como una entidad liminal, ya veremos más adelante de qué trata esto; y finalmente, una aproximación tónica o a sus aspectos relativos al inframundo, que podríamos decir son los más siniestros u oscuros y que serían los que precisamente y propiamente se trabajarían dentro de un contexto del sendero siniestro. De forma casi unánime, podríamos decir que la mayoría de académicos se han puesto de acuerdo en que el más probable y remoto origen que podría tener Hécate se ubica en Asia Menor, en una región conocida como Caria, que quedaba a lo que hoy sería el sudoeste del país de Turquía. Uno de los primeros puntos importantes es que en esta región de Caria y de Asia Menor, Hécate, según lo que han teorizado algunos académicos, no era vista como una entidad triple, como se le conoce mucho hoy en día, sino que era vista y concebida como una entidad unitaria. Las hipótesis apuntan a que debido al asentamiento que tuvieron los griegos en esta zona y al famoso sincretismo religioso, pues es que tomaron esta figura de Hécate y la fueron acomodando dentro de su marco mitológico, como lo veremos más adelante. Se dice que con Hécate podemos ver y observar un claro ejemplo de la transición del matriarcado al patriarcado, en la medida en que ella era vista como una gran diosa o una diosa madre, pero que luego es sustituida o se hace más relevante una figura masculina como sería la de Zeus, aunque valdría la pena mencionar que de acuerdo a la teogonía de Hesíodo, a pesar de que Zeus es, podríamos decir, el dios más importante de esa mitología griega, pues Hécate conserva su estatus, su honor, sus atributos y de hecho, como veremos, incluso se le entregan ciertos regalos. Vale la pena leer brevemente una parte de la teogonía de Hesíodo, que entre otras cosas es uno de los referentes literarios que tenemos para estudiar las antiguas concepciones e ideas asociadas con Hécate. Dice así: embarazada ésta parió a Hécate, a la que Zeus Crónida honró sobre todos y le procuró espléndidos regalos, la suerte de participar en la tierra y el mar estéril. Ella también obtuvo en lote la dignidad que confiere el estrellado cielo y es especialmente respetada por los dioses inmortales. Esta cita, ¿qué nos implica o por qué es importante? Porque nos habla de que Hécate, además de conservar su estatus, tiene un dominio sobre los llamados 3 reinos. En el cielo estrellado, donde están los dioses del Olimpo; en el mar, cuyo dominio es de Poseidón o corresponde a Poseidón; y en el inframundo o las regiones tónicas que corresponden al Hades. Pocas entidades tienen esta asociación y por esa razón Hécate es vista como una entidad que parece vincular estos 3 reinos. Por esa razón, algunos llegan a concebirla como una unificadora o enlazadora del cosmos, ya que a través de ella se unen estos 3 reinos que funcionan por separado, podríamos decir. Dependiendo de la fuente, también es importante entender que unas veces se refieren a Hécate como diosa y otras veces como titán. Los titanes son los gigantes o entidades que antecedieron a los dioses olímpicos. Y como tal podríamos observarles y entenderlos un poco haciendo esta analogía o trayéndolo a un discurso mucho más adecuado o más actual, de que ellos son una emanación del caos, del vacío, de la oscuridad, del desorden. Los dioses olímpicos, en cabeza de Zeus, son los que vienen a fomentar el orden universal. Antes de eso, pues se da una guerra precisamente entre ambos bandos, donde ganarían los dioses olímpicos. Debido a que hay menciones de parte y parte, podríamos entender de alguna forma en Hécate una especie de entidad híbrida, es decir, que puede ser tanto diosa como titanesa. Regresando a esta asociación de Hécate con los 3 reinos,
y viéndola como un poder unificador o que atraviesa estos tres reinos, ella podía también ser vista y concebida como una entidad mensajera, una entidad intermediaria entre los hombres o los seres humanos y los dioses, compartiendo una naturaleza parecida a la de Hermes, quien también tenía atributos de este tipo. De hecho, no solamente nos lo dice la Teogonía de Hesiodo cuando se habla sobre ella, sino en el himno órfico a Hécate de que ella puede ser suplicada, adorada o puede pedírsele por éxito, protección, abundancia y por tanto era vista como una entidad fundamental, ya que aunque los seres humanos podían hacer peticiones a los dioses olímpicos, pues esto no garantizaba absolutamente nada, dado que los dioses conservaban una cierta distancia con los seres humanos. En cambio, entidades como Hermes o como Hécate podían generar una intervención mucho más directa, mucho más rápida que la que podía probablemente obtenerse al pedir o rezar o adorar directamente a los dioses olímpicos. Recordando que en esta primera sesión estamos hablando de Hécate como una gran entidad universal o como una gran diosa madre, uno de los referentes o una de las fuentes que nos permite precisamente constatar este papel de ella son los llamados oráculos caldeos, que son una serie de textos antiguos, filosóficos y espirituales. De acuerdo al estudio que se ha hecho de estos oráculos caldeos, allí entonces es donde se llega a la conclusión de que Hécate, por lo menos en estos oráculos, era vista como una gran madre, como un poder fundamental dentro del cosmos, siendo vista como la vida en el universo, como la madre de todo y de todos los dioses. O podríamos decir, el aspecto femenino de lo divino. Vale la pena aclarar, en aras de evitar estos conflictos que suelen suceder, que toda entidad puede llegar a tener diferentes mitologías, historias, atributos, correspondencias, y no necesariamente una es más válida que la otra. Ya es algo que desde la praxis misma el practicante puede llegar a determinar, puede llegar a decir, sí, efectivamente, Hécate es una gran diosa madre universal del cosmos, etcétera, etcétera, pero también es una entidad del inframundo. O habrá quien diga, no, ella solamente es una entidad universal, o yo dentro de mi práctica lo asumo de esa manera. Me parece importante hacer esta acotación, porque como siempre digo, las cosas hay que entenderlas desde quién las dice y en qué momento las dijo, es decir, desde el contexto. Pero antes de seguir abordando el tema, de seguir con este interesante video, les pido que si les ha gustado, le den me gusta, lo compartan, lo comenten y si son nuevos por aquí, se suscriban a este canal. Asimismo, hay otras maneras en las que pueden contribuir a que Ecos del Abismo siga creciendo y avanzando. Pueden hacerse miembros de la comunidad de YouTube, pueden dejar sus aportes dando clic en los 3 puntos debajo de este video a través de la opción del super gracias y por supuesto pueden unirse a mi comunidad en Patreon, donde van a poder encontrar escritos, podcasts e incluso la posibilidad de recibir clases y asesorías directamente conmigo. A propósito del tema del podcast, en este mes me he enfocado en hacerlo en la adivinación, haciendo unos comentarios, unas explicaciones y detallando algunas de las operaciones que se pueden llevar a cabo, tanto para conocer la triple vía, es decir, pasado, presente y futuro, como establecer contacto con lo divino y lo espiritual, que es, entre otras cosas, una de las grandes funciones que tiene la adivinación. Además, comentarles que Patreon ha hecho una alianza con Spotify, así que si no están muy familiarizados con la plataforma o no les gusta mucho, pues al estar suscritos al nivel del hierofante, que es a partir del cual pueden disfrutar del podcast del Abismo, pues van a poder escuchar todos los episodios a partir de su cuenta en Spotify. Así que ya saben, los espero por allá. Todos los meses estoy subiendo contenido único y exclusivo para dicha plataforma. Ahora sí, podemos continuar nuestro abordaje. Como podrán recordar, la segunda faceta desde la que he querido analizar o abordar a Hécate es la que le observa y le concibe como un espíritu liminal. Un poco de esto ya lo había mencionado hace un rato cuando hablaba de su poder o su capacidad como intermediaria, parecida a la función que cumplía también Hermes. Pero ¿qué quiere decir que sea vista como una entidad liminal? Lo liminal hace referencia a lo fronterizo, a ese punto entre un estado y otro, es decir, es un concepto que hace alusión a la transición.
De hecho, quienes han analizado el himno homérico a Demeter, justamente llegan a algunas conclusiones, como por ejemplo, que es cuando Hécate aparece que se resuelve el conflicto de la pérdida de Perséfone, donde Hécate es la única que puede guiar a Demeter hacia el inframundo, que es donde justamente se encuentra su hija. No me quiero detener mucho en este mito, es bastante interesante, lo pueden buscar por su propia cuenta en internet. Pero además de llegar a postular a Hécate como entidad liminal por ser ella quien de alguna manera da el paso a la solución del conflicto, incluso también se hace porque se dice que en este himno Hécate emerge de una cueva. Una cueva es un lugar que no está ni por encima de la tierra ni debajo de la tierra. Podríamos decir que es un punto medio. Pero incluso algunos han observado entre Demeter y Perséfone una especie de metáfora de ver en Demeter por ser asociada con la fertilidad, la vida, y en Perséfone la muerte. Y como punto intermediario entre ambas fuerzas o entre ambos principios estaría Hécate. Esta es una idea que abre paso a entender que estas representaciones de la triple diosa no son, en algunos casos, como dirían algunos autores, necesariamente ver a Hécate como una entidad triple, sino que podríamos estar hablando de una representación de Demeter, Hécate y Perséfone. Uno de los tantos hombres que se ha dedicado al estudio sobre Hécate, el señor William Berg, tiene un texto que se llama Hécate, Greek or Anatolian. Y allí se nos dice lo siguiente, me gustaría leerles esto si me lo permiten. Al sugerir que la tríada de diosas que reciben tributo en Pilos son formas tempranas de Perséfone, Hécate y Demeter, soy dolorosamente consciente de lo conjetural de la evidencia aducida. Sin embargo, las tres diosas están asociadas en el himno a Demeter, donde Hécate se convierte en compañera constante de Perséfone. Esta idea de ver las representaciones de la triple diosa no como Hécate, siendo una única diosa desplegada en tres, sino como la conglomeración o aglomeración de tres entidades, también la podemos encontrar en un libro que de entrada les recomiendo 100% si están interesados en estudiar a profundidad sobre Hécate, que es una antología que se llama The Goddess Hecate, editada por Stephen Ronan. Allí también encontramos la idea de que estas triples diosas o estas estatuas o Hecateion, como se le conoce a estas estatuas de la triple diosa, hacen relación ya no a Demeter, Hécate y Perséfone, sino a Selene, Perséfone y Artemisa. Una idea que se basa en el pensamiento de Hesiodo de que Hécate es una divinidad con muchos elementos asociados. Aquí vemos un cambio totalmente drástico. Vale la pena mencionar que Selene o Selene era la diosa de la luna, que cuando revisamos la mitología griega no cumple mayores funciones en específico. Allí mismo en este libro, The Goddess Hecate, se teoriza que una de las razones por las que Hécate es asociada con la luna es precisamente porque fue una manera de darle un impulso o un plus a esa figura tan importante como lo es la luna, pero que dentro de la mitología, a partir de Selene o Selene, no cumplía unos roles muy importantes. Vuelvo y repito, yo solo estoy presentando aquí datos y no estoy dando por cierto absolutamente nada. Volviendo a este tema de ver a Hécate como un elemento liminal, un elemento de transición, esto nos hace de inmediato referencia a que para los antiguos griegos también era vista como una especie de entidad conectada con la idea de la transición entre la vida y la muerte. Y por supuesto experiencias liminales como el nacimiento, el parto, el matrimonio e incluso momentos del día como el amanecer, el mediodía, el anochecer, la medianoche. De hecho, hablando de asuntos prácticos, en estos momentos específicos del día es donde algunos suelen dejar sus ofrendas o generar sus llamados, ya que haciendo alusión a este elemento liminal consideran que es el momento más pertinente de llamar a la señora nocturna de la encrucijada. Al estar Hécate conectada con esta idea de la transición entre la vida y la muerte, se le asoció a sí mismo con las entidades o espíritus que podríamos decir que mejor ejemplifican esa idea de estar entre el plano de los vivos y el plano de los muertos, los cuales son los fantasmas, los espectros o como algunos les llaman los muertos, precisamente porque ellos vagan entre este mundo y el otro mundo. Valdría la pena mencionar que lugares liminales como puertas y encrucijadas fueron por lo tanto asociados con Hécate, y volviendo a este punto de su relación con los muertos,
En la encrucijada se hace todavía mucho más evidente, pues en antiguos tiempos era allí donde más fácil se podrían encontrar cadáveres, ya que estos lugares eran depósitos de cadáveres de indeseables a nivel social. Por esta conexión con la encrucijada, a Hécate se le llegó a equiparar o a relacionar con Trivia, una diosa romana que se dice que dominaba aspectos similares, como la encrucijada, la brujería, tenía relación con los muertos, fantasmas, la magia y demás. Pero este no es el único vínculo que se encuentra entre Hécate y deidades o entidades extranjeras. Se dice que también fue asociada con la diosa Tesalia Einodia, que era una diosa de la brujería, y la diosa Tracia Enodia, que era una diosa de la crianza de los niños o asociada con la crianza de los niños. Quienes estén informados y conozcan el himno órfico sabrán que esos son de hecho algunos de los epítetos o dos de los epítetos por los que se llama a Hécate y estas cualidades en particular. Al estar asociada a Hécate con las entradas y con las puertas, vale la pena mencionar que una de sus formas de culto era precisamente colocando estatuas en estos lugares, en las entradas de las ciudades, en las entradas de la Acrópolis, que podríamos decir era un lugar mucho más importante dentro de la misma polis, es decir, dentro de la misma ciudad, como una forma de obtener su protección y su presencia. Vamos finalmente a adentrarnos en el aspecto tónico de Hécate, que como dije, este es probablemente el aspecto que más gustan trabajar o al que gustan acercarse quienes están dentro del sendero de la mano izquierda. Tónico es una palabra que proviene del griego que quiere decir relativo o perteneciente a la tierra y por tanto hace relación o referencia a las deidades y espíritus asociados con el inframundo. En este aspecto se refuerza todavía mucho más la idea y la creencia de que Hécate era una entidad asociada con el tránsito de las almas cuando dejaban el mundo de los vivos y partían hacia el mundo de los muertos. Y por esta razón se llegaba a pensar que ella era precisamente una señora o una doncella, una dama que podía comandarles. Y por lo tanto, si ella era ofendida o no era atendida del modo adecuado, podía ser que estas huestes de espíritus malignos, fantasmas o espíritus inquietos, como también se les conocen, pudieran ir tras esos seres humanos que le han faltado al respeto o que no le guardarían los respetos o los tributos que ella demandase. Esta característica suya hizo que muchos magos le buscaran precisamente para provocar en los procedimientos de magia funesta esto dentro de sus enemigos. Así lo atestiguan las llamadas tablillas de maldición, encontradas dentro de Grecia, donde muchas de ellas, o algunas de ellas, podríamos decir, contienen conjuros en los que se llaman estos atributos de Hécate para invocar, o más bien llevar esos espíritus inquietos, esos espíritus fantasmales, a la vida de una persona para que le atormenten y, pues, lógicamente, para que le llenen de muerte. Entonces, esto nos permite encontrar una relación, una vez más, fuerte entre Hécate y la idea de su dominio en el mundo de los muertos y con los muertos, y a su vez con la magia y con la brujería. Una vez más, y aprovechando la ocasión, me gustaría leerles un fragmento para que esto quede todavía mucho más evidenciado, que proviene del libro The Goddess Hecate, editado por Stephen Ronan, que nos deja ver todavía muchas más de estas características y justamente las valida. Sin embargo, todos la conectan con la oscuridad, y se la describe popularmente como una temible y poderosa diosa que gobierna sobre las almas de los muertos. Instruiría a los mortales en el arte de la magia o enviaría demonios y espíritus nocturnos desde el inframundo, que moraban en tumbas o cerca de la sangre de personas asesinadas o en las encrucijadas, de ahí su nombre Trivia, y enseñó hechicería y brujería. Cuando apareció en la tierra, la acompañaban perros de caza estigios, cuyos gemidos anunciaban su llegada. Antorchas brillaban a su alrededor y su cabello estaba adornado con ramas de roble y serpientes. En apariencia se la describe como de 3 cabezas o de 3 cuerpos, siendo en parte caballo, en parte perro y en parte león o jabalí. Estas ideas claramente, aunque no son de mucho gusto y agrado de todas las personas que son devotas y seguidoras de Hécate en general, pues nos evidencian justamente esos aspectos oscuros, nocturnos, bestiales, asociados con el inframundo, la hechicería, la magia y en general con una faceta temible y terrible que podría mostrar una contraparte
a esa faceta bondadosa de gran madre, promovedora de la crianza, protectora, dadora de riquezas, y mostrarnos en su lugar un rostro terrible y temible, airado y colérico. Y por supuesto, debido a que se dice que ella enseñaba magia y hechicería, pues esa es también una de las razones por las que muchos practicantes, sobre todo del sendero de la mano izquierda, le han hecho su matrona o su entidad guía, maestra, precisamente para dotarles con estos conocimientos y empoderamientos necesarios para ejercer la magia, la brujería y la hechicería. Y, valdría la pena decirlo particularmente, tanto la nigromancia como la necromancia, esto último debido a su asociación con el inframundo. Hablemos ahora un poco de sus simbolismos o algunos de sus atributos, además de los que ya se han mencionado. Como podemos ver, la gama de símbolos y de atributos asociados a ella son bastante amplios. De manera particular, podríamos decir que el número 3 juega un papel fundamental alrededor de su figura. Recordemos que además tiene conexión con el cielo, el mar y el inframundo. Le corresponden la cueva, la antorcha, los perros, las llaves, haciendo este elemento una alusión a esta línea del himno órfico a Hécate que nos dice que es portadora de las llaves que abren todos los cosmos. Y bueno, como sabemos también, está asociada con las tumbas, los muertos, por ende con los cementerios y las encrucijadas, por supuesto. La magia, la hechicería, la brujería y la luna y por lo tanto la noche. Esto debido a la asociación que se dice que tuvo con Selene o Selene, la diosa de la mitología griega lunar. Se dice que su animal más sagrado es el perro. Sin embargo, como vimos, a ella a veces también es representada en forma triple con partes de animales. A veces también se la presenta como una entidad con cabeza de perro, cabeza de caballo y cabeza de serpiente. Esta representación o esta idea proviene directamente de los papiros mágicos griegos, que son otra fuente de estudio antigua en la que se encuentran una serie de hechizos que podríamos decir mezclan procedimientos y panteones de los antiguos tiempos, como lo son los griegos, los romanos, los egipcios y demás. Realmente es una entidad con una gran cantidad de símbolos asociados. Pero me gustaría, para terminar esta parte, detenerme únicamente en uno más, y ese es el estrófalos, o la que algunos llaman la rueda de Hécate. Para hablar de estrófalos tenemos que referirnos directamente una vez más a los oráculos caldeos, que es donde se le menciona. Allí, en una de las múltiples traducciones que hay disponibles, se menciona el estrófalos o se sugiere cuando se dice sed activos alrededor del objeto girante de Hécate. Hay muchas conjeturas y muchos análisis que se sacan alrededor de la idea del estrófalos. Sin embargo, me gustaría citar a Miguel Celo, que es un autor, es un historiador bizantino de hace muchísimo tiempo atrás, que estudió y analizó los oráculos caldeos. Es un autor que yo ya había mencionado en el video, por ejemplo, de Mefistófeles, para quienes no lo hayan visto, y que me parece muy interesante lo que dice, así que una vez más me serviré de leerles lo que nos dice en este caso Miguel Celo alrededor del estrófalos. El estrófalos hecatín es una bola de oro, en medio de la cual hay un zafiro. Le envuelven una correa de cuero, está rodeada de caracteres, azotándola hacían sus invocaciones, a estas las llamaban inges o inges, ya sea redonda o triangular o cualquier otra figura, y mientras lo hacen lanzan gritos insignificantes o brutales y azotan el aire con sus látigos. El oráculo aconseja la realización de estos ritos o tal movimiento del estrófalo por tener un poder expresable. Se llama Hecatina porque está dedicada o dedicado a Hécate. Hécate es una diosa entre los caldeos y tiene a su derecha la fuente de las virtudes. Como les dije, hay muchas interpretaciones que pueden salir del estrófalos y no necesariamente esta de Miguel Celo tiene que ser la correcta, aunque por supuesto nos deja una idea más clara de lo que era un estrófalos y no necesariamente podemos decir que nos tenemos que quedar con esta idea de que era un sello, sino que como vemos era un objeto mágico como tal que de hecho se utilizaba concretamente. Lo que sí es cierto es que muchos han utilizado este sello en particular para conectarse con Hécate, seguramente por esta idea del 3 que se puede observar en este laberinto o cuerpo serpentino, entre muchas
otras tantas razones. Ahora detengámonos en la idea del culto y la adoración a Hécate, por supuesto en tiempos antiguos. En los lugares que para ella eran sagrados, como las puertas y las encrucijadas, era peticionada, se le rezaba, se le adoraba y por supuesto se le dejaban sacrificios y ofrendas de todo tipo. Miremos esta interesante cita una vez más del libro de The Goddess Hecate, que nos va a dejar ver elementos que podemos traducir o que podría un practicante moderno traducir fácilmente a acciones concretas que pudiera llevar a cabo para agradar y establecer una comunión y llevar ese culto hacia Hécate. Nos dice así: las estatuillas dedicadas a ella fueron numerosas en la ciudad, colocándose fuera de las casas o en los cruces de camino, donde la gente la consultaba o las consultaba como oráculos. En cada luna nueva, los ciudadanos ricos preparaban platos de comida y se los entregaban por la noche en el cruce de caminos. Los mendigos comían la comida, pero se informaba que la diosa misma era quien la devoraba. Los principales sacrificios que se ofrecían eran perros, corderas negras y miel. Por supuesto, este último punto, llevarlo hoy en día a la modernidad, pues sabemos que no va a ser posible. También se dice que daban banquetes a Hécate, conocidos como Hecatesia. De ahí seguramente el nombre que dio lugar a esa celebración famosa mundial que se hace año tras año dedicada a Hécate. Pero podríamos decir, o más bien, a partir de esta cita, podemos entender que Hecatesia son los banquetes realizados a Hécate. Entonces, se hacían estas Hecatesia con la finalidad de alejar los espíritus malignos del hogar. Se dice que esta clase de ofrendas eran entregadas en la víspera de la luna nueva. En cuanto a fechas se refiere, se dice que esto debía ser hecho en el último día del calendario, del antiguo calendario griego. Vale la pena decir que el antiguo calendario griego tenía una duración de entre 29 a 30 días, o sea que no se parece a nuestro calendario actual. Y daba la casualidad de que justamente durante esos últimos días era cuando se producía la luna nueva. También vale la pena mencionar que se decía que los últimos 3 días del mes estaban dedicados al inframundo y a los muertos y por lo tanto a las atenciones que se le podían hacer a estas entidades. Y asimismo podemos decir que al ser el 30 un múltiplo de 3, que es un número conectado a Hécate, sería el día más apropiado para llevar a cabo ofrendas, o sería un día que cabalísticamente hablando o numerológicamente hablando sería muy adecuado a la naturaleza y atributo de Hécate relativa al 3. El libro también enumera una lista de elementos que eran ofrendados a Hécate dentro de esos Hecatesia o esos banquetes que se le daban. Y ahí podemos encontrar los siguientes: majides, que era una especie de pan o pastel; el maínis o la sardina; el escoroda o el ajo, que muchos practicantes lo entregan a modo de ofrenda; el trigle o salmonete; la sameta, que era una especie de pastel que se hacía para entregar a modo de ofrenda; huevos, que es otro elemento que muchos practicantes suelen dejar en sus altares; queso y basunias, que también era otra clase de pastel sacrificial. Hay que decirlo, la receta de estos pasteles sacrificiales o que eran entregados a modo de ofrenda, pues parece ser que no se tiene. Es decir, que estos elementos pues habría que sustituirlos o podría sustituirse pues por pan o por otro tipo de pastel. Y por supuesto tenemos que recordarlo, se menciona en el himno órfico a Hécate, el incienso, tanto para ella como para otras entidades, era una gran ofrenda que se entregaba. Como lo dije, hoy por hoy hay muchos devotos, tal vez cientos de personas, que llaman a Hécate dentro de sus altares caseros, colocando allí toda clase de ofrendas, desde luces o sea velas, hasta inciensos y comida como la que fue descrita. Muchos utilizan también como forma de pagamento el recitar o cantar en griego antiguo el himno órfico, por ejemplo, a Hécate. Y tenemos que recordar que el canto es una ofrenda tan válida como cualquier otra que se pueda hacer dentro de la magia. Como lo dije, en su gran mayoría este video lo he basado en los aspectos tradicionales, clásicos. De hecho, si se dan cuenta, es la primera vez que por lo menos en un video temático he leído tanto y lo he querido hacer precisamente porque soy consciente de que no soy un devoto ni un gran conocedor sobre esta diosa. Soy apenas una persona que conoce algunos de sus aspectos
que lo que sí tengo de pronto son facultades de consulta o de investigación y precisamente puedo traerles esa información de gente que sí estuvo documentada y ha estudiado sobre el tema. Pero por supuesto, a la luz de la praxis, a la luz de la visión moderna, pues hay muchas cosas que seguramente están siendo reevaluadas y transformadas. De hecho, podemos decir rápidamente que dentro del Sendero de la Mano Izquierda, Hécate ha sido una entidad mencionada dentro de algunos de los libros de Michael W. Ford. Para Asenath Mason y el Templo de la Llama Ascendente ha sido importante, tanto dentro de sus trabajos internos como a nivel externo. De hecho, tienen una antología en la que hablan sobre ella. El que ya es un famosísimo y seguramente dentro de muchos años un clásico de la magia, como lo es el Hecateion de Jack Grail, es otra aproximación. Podríamos decir que combina tanto lo moderno como lo histórico a la hora de trabajar o presentar un pathworking para trabajar con Hécate. Hay quienes también les gusta el trabajo de un autor que es conocido como Mark Alan Smith y que tiene un libro que se llama Queen of Hell o La Reina del Infierno, donde se le menciona justamente a Hécate y se deja ver pues la visión del autor al respecto de ella. E incluso habría que decir que el Libera Cerate y en general el Temple of the Black Light o el Templo de la Luz Negra, cuando fue público y tenía algunos documentos subidos en su página web, pues hizo algunas aportaciones o hizo algunas entradas relativas a Hécate, sobre todo exaltando esas cualidades oscuras, tónicas, relacionadas al inframundo, a los muertos, a la magia, la hechicería, la necromancia y demás. Y bien, espero que con todos estos elementos ustedes por lo menos ya puedan tener, quienes no lo tenían, un panorama y una visión mucho más amplia con respecto a esta gran diosa titanesa, que cada vez, hay que decirlo, toma cada vez mucha más y más fuerza y relevancia en los tiempos modernos. Sabemos que viene siendo relevante desde hace mucho tiempo por otros grupos y aproximaciones, pero lo que respecta a sus aspectos tal vez más oscuros, más asociados al inframundo, a los muertos, a la magia, a la hechicería, como ya se dijo, quizás es justo en este momento, a partir del surgimiento o el auge que está teniendo el Sendero de la Mano Izquierda, que salen a relucir. Yo, por supuesto, tengo y siento un profundo respeto tanto hacia ella como a cualquier manifestación de lo femenino oscuro. Simplemente no trabajo con ella porque ya tengo suficiente con mi propio camino, con mi propio sendero, con el propio panteón que he decidido trabajar, pero considero, con base en estos atributos que hemos visto, sobre todo los finales, que es una entidad muy apropiada para quienes se quieran acercar a ella desde el Sendero de la Mano Izquierda o desde el Sendero Siniestro y simplemente trabajar con todo este grupo de atributos, correspondencias, naturalezas y bueno, también hay que decirlo, al ser una diosa o una entidad tan popularizada, pues hay muchos estudios disponibles que pueden fácilmente a través de ellos extraerse diferentes elementos para crear una estructura o sistema de trabajo que permita al practicante enlazar y generar una comunión con esta gran diosa nocturna, esta gran señora nocturna de la encrucijada. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado, que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas. Por favor recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo de este video, como les dije, darle me gusta, compartirlo, suscribirse. Todo ese tipo de cosas me ayudan muchísimo. También recuerden que para lecturas de tarot y asesorías personalizadas me pueden escribir a través de mis redes sociales, de Facebook y de Instagram. Recuerden que su apoyo es fundamental para que Ecos del Abismo siga avanzando y siga creciendo. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!